¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen? ¿A quién no les gustan las trenzas? Siempre uno es temeroso a la hora de hacer trenzas. Hay infinidad de formas de hacer trenzas, ochos. Por lo general, antiguamente las veíamos mucho o se ven mucho a 2 agujas. Al crochet es como que se ven menos, pero la verdad hay cantidad y cantidad de maneras de hacer estas trencitas divinas. Estas son de 2, porque hay de más, se hacen con varetas, se hacen cruzadas. Bueno, esta se trabaja así, en forma horizontal. Miren qué belleza. Acá tengo una que está tejida. La lana es la misma, es un grosor medio, no es ni finita, ni estoy tejiendo con la doble finita que tejo siempre. Esta está tejida con una aguja número 5 y tenemos franjas de 6 hileras. Esta está tejida con una aguja número 4 y tenemos franjas de 4 hileras. Los bordes exteriores o separación, si queremos hacer varias trenzas, eso es a elección. Aquí tengo 4 hileras, acá tengo 3 de separación. Ustedes eso lo tienen que ir viendo. Lo importante en sí, bueno, primero obviamente hacer una base. Así vamos a tejer. Pero lo importante en sí es el ancho que queremos nosotros hacer estas trenzas. Hoy vamos a hacer esta, pero obviamente se hacen igual. Esta tiene más cantidad de hileras, esta menos. Hasta se puede hacer de 2 si quisieran, que tenemos otras hechas, otras muestras que quizás más adelante hagamos más, obviamente. Si lo quieren incorporar en un suéter, miren qué bonito. Yo lo combiné con 2 colores porque me parece una forma fantástica de que cuando nunca haces trenza o un trenzado, lo podés ver bien el paso de cómo van los puntos y me pareció fantástico. Acá, por ejemplo, tejí los bordes con uno de los colores de la trenza y elegí un segundo color, pero solo para el trenzadito que hace, y luego todo es con el color de fondo. En cambio aquí está hecho con la mitad de un color y la otra mitad de otro color. Ustedes obviamente lo pueden hacer todo en un solo color. La trenza queda fantástica. Y bueno, divina para lo que sea. Yo mencioné un suéter porque quedan preciosos, pero pueden hacer gorros, pueden hacer medias, pueden hacer polainas, pueden hacer las mangas de un suéter también. Y bueno, para el que quiere manta y esas cosas, la verdad va para todo. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Miren, es un múltiplo de 20 más 10. 5 van a ir para un lado y 5 para el otro lado en cada uno de los extremos. Y a medida que queramos ir aumentando, vamos a ir aumentando de 10 puntos. Así más o menos es como yo me manejé. Entonces, vamos a partir con 20. Queremos hacer estos 2 colores, vamos a agregar 20 más. Yo acá solo agregué 10 porque es una pequeña muestra, pero sí o sí tienen que tener en cuenta los 10, que serían 5 y 5 para cada uno de los extremos. Entonces, ustedes quieren ir agregando de a poco, en vez de agregar de a 20, porque quizás necesitan menos, van agregando de a 10. 10 puntitos, ustedes hacen el largo que quieren en total y luego le van agregando, ¿sí? Pero sí o sí tenemos que nacer con 20 puntos para que se termine de hacer la torzada con una y con otra. ¿Ven? Este sería el dibujo. Y hasta ahí serían los 5 y los 5 de cada extremo. Una cosa así. Ahí está. Me estaba pasando de largo. Este sería uno de los extremos y este el otro. Entonces tenemos que formar la torzada. Y la forma más fácil es, bueno, empezamos con los 20. Y luego le vamos agregando de a 10 para ir viendo la medida que nosotros necesitamos. Obviamente que vamos a sumar al final de cada proyecto estos 5 de cada lado, que serían 10 puntitos más. Es muy fácil, no es complicado. Esta muestra tiene 40 puntos en total. Tengo aquí 30 porque miren, 10, 20, 30. Cada una de las torzaditas me va a llevar estos 10 puntitos en este modelo, porque hay de menos, hay más, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. Ustedes eligen la cantidad de puntos que quieran que forme esa torzada. En este caso estamos haciendo esta con 10 puntitos. Y en total yo tejí una hilera de 40 puntos que me voy a quedar ahora a hacer esos 40 puntos. Partimos de una cadena
de base. Ustedes quieren hacerlo en un suéter, recuerden que lo vamos a tejer en forma horizontal y luego le van a hacer el ancho. Por ejemplo, estoy hablando de un suéter, puede ser un chalequito sin mangas. Ustedes luego le van a dar el ancho, o sea, van a ir sumando trenza una al lado de la otra con la separación que ustedes quieran. Puede ser una hilera, 2 hileras. Eso lo van a elegir la distancia que ustedes quieran tener una trenza, por ejemplo, para el frente de un suéter, ¿sí? O una hilera sola si quisieran hacer un gorro. Entonces ustedes van a ir repartiendo. Ustedes se van a fijar como más les guste. La idea es hacer la muestra y después de ahí animarnos a algún proyecto. 40 puntos me quedo tejiendo. Bien, tengo los 40 puntos. Esta trenza se hace con medias varetas en este caso. ¿Querés elegir hacer el borde o el fondo? Vendría a ser con punto bajo, lo podés hacer. ¿Querés hacerlo con varetas? Lo podés hacer. En este caso está hecho con medias varetas y todas están tomadas en la hebrita de atrás para que tenga esta forma. Pero bien podría ser punto bajo o vareta también, si querés otro tipo de fondo. Entonces, acá directamente vamos a empezar a tejer medias varetas. Ahí, tengo la primera. Y tejo toda la hilera con medias varetas. Acá tejí mis 40 puntitos en media vareta. Otra cosa que no les mencioné, que sí lo recomiendo, es que tengan algunos ganchitos. Quizás por ahí no hace falta el que está más canchero, o algún marcador, el que tengan, puede ser cualquier cosa, un alfiler de gancho, un ganchito, un clip de esos de papel, o un pedacito de lana de otro color, para ir marcando estas divisiones de 10 puntitos. Pero estaría bueno eso, porque ayuda, pero ya vamos a llegar a ese punto. Acá termino mi hilera, vuelvo y comienzo a tejer, miren, desde la hebra de atrás. Esto lo hemos hecho muchísimas veces, ¿ven? Entonces va a formar ese tan famoso punto canalé, ahí, siempre tomando la hilera de atrás. Yo puedo tejer estas 2 hileras y comenzar la trenza, pero había elegido hacerlo un poquito más ancho, entonces vamos a tejer 4 hileras. 1, 2, 3 y 4. Y luego viene la trenza, como para que vean un poquito más despacio, pero ustedes pueden elegir, ¿eh? Así que me voy a quedar tejiendo esta hilera y 2 más, o sea que voy y vuelvo, siempre tomando la hebra de atrás. Esto es hiper fácil, ¿eh? Y si sos principiante, tenés que repetir este paso una vez más, las 2 hileras una vez más, siempre tomando la hebra de atrás, ¿eh? La media vareta es uno de los puntos, siempre lo digo, es mi punto preferido en el crochet. Queda divino. Esta se me había piantado, hay una hebrita, bueno, no importa, la vamos a tejer igual. Ustedes fíjense de tejer siempre la hebra de atrás, así me quedo tejiendo estas 4 hileras en total. Miren amigos, acá tengo 4 hileritas, ¿ven? Entonces, en esta hilera vamos a empezar a hacer uno de las onditas estas es una trenza de 2, digamos, un 8, como ustedes lo llamen. Para mí es una trenza, es un trenzado, vamos a ver, porque cada uno tiene sus propios nombres. Bien, ¿qué vamos a hacer? Los 5 puntitos de inicio y se repiten luego al final esos 5 puntitos. Entonces, tengo mi cadenita ahí, sigo tejiendo siempre toda esta trama tomando la hilera de atrás. ¿Ven? Entonces, voy a contar 5, tengo 3, 4 y 5. Es súper entretenido, ¿eh? Tienen que tener paciencia para hacer su trenza por primera vez. Eso sí,
paciencia, amor y cariño, como digo siempre. Al menos así le digo siempre a mi familia. Con amor y cariño todo se logra. Ahora vamos a hacer una separación, un arco de cadenas de 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La distancia de cada una de las trenzas que ustedes deciden hacer, ya se los mencioné, puede ser de menos cantidad. Entonces, tengo ahí mis 10 cadenitas y voy a separar 10 puntos de base. A partir de aquí voy a contar 2, 4, 6, 8, 10. Acá también ustedes pueden separar la cantidad que quieran, pueden ser 8, pueden ser menos. Una vez que tengo los 10, voy a contar de nuevo, por charlar me pasa 2, 4, 6, 8, 10. En la número 11, aquí, voy a tejer nuevamente medias varetas. Ahí tejo la primera y continúo tejiendo 10. 10 en total. Voy a soltar hebra. Ahí tengo 3, 4. Estamos preparando los puntos para empezar a hacer cada una de estas franjitas, de estas ondas. Ahí, a ver cuántos van. 2, 4, 6, 8, 9 y 10. Bien, tengo un ojal que esto va a ser para la próxima. Y esta va a ser donde estamos tejiendo una de las ondas. Esta se separa para después. Vuelvo a repetir lo mismo. Ustedes van a hacer este trabajo el largo que necesiten para el proyecto que tengan en mente. Ven, van a repetir un arco de 10, una base de 10. Obviamente este es al inicio y al final. Ya lo saben, les tienen que sobrar siempre 5 puntitos cuando terminen. Entonces ahora voy a repetir otra vez 10 cadenas. 10. Y voy a contar 10 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá voy a pinchar, no en el 10, al lado, ahí. Ahí. Y tejería otros 10, ¿ven? Entonces tengo que repetir yo acá porque elegí hacer esta corta muestra. Pero si no, ustedes tienen que repetir estos dos puntitos, estos dos. Pero por eso les mencionaba también, es un múltiplo de 20. Pero si ustedes no necesitan hacer los 20 puntos porque les queda más largo de lo que necesitan para su proyecto, entonces solamente van sumando de a 10. Y dejan estos 5 para el final, ¿sí? Tengo 2, 3, 4. Y voy a mostrarles algo, sobre todo para los principiantes. Esperen que la voy a tejer de nuevo esa cuarta porque se había enganchado. Acá, en el borde, ahí está escondido el puntito. Este tiende a esconderse y luego les faltan puntos. Entonces ustedes tienen que fijarse bien que ahí siempre va a estar escondido porque es como que se ajusta un poco y se esconde el último punto. Eso es para cuando me dicen, vos sabés que me fue faltando puntos, Sandra, se me iba achicando. Bueno, ahí está. Siempre tienen que pispear que está ahí escondidito el punto. Entonces tenemos los 5 finales. Cadenita, giro. Ahí. Ahora, voy a tejer estos 5 puntos. Si ustedes se fijan, siempre tomo la hebra de atrás. Ya empezamos con lo que sería la torzada, esta hilera. Y vamos a tejer los 10 puntos de cadena. Bien, tejemos los 10 puntitos de cadena y tejemos también estos 10 puntos centrales. Así vamos a tejer las 4 hileras que yo elegí hacer estas torzadas.
Lo quieren hacer con 2 hileras, lo pueden hacer. Y otra vez retomo, miren, la segunda cadena, el segundo arco que dejamos. Ahí. Bien, aquí llegué al final. Cadenita, giro, y así me voy a quedar tejiendo 3 hileras más. Yo les mencioné que en la otra muestra lo hice de 6 hileras. Hice las torzaditas. Ustedes elijan, pueden hacerlo de 2, de 4, de 6, les va a quedar de diferente forma. Pero, ¿qué tienen que tener en cuenta? Siempre tomar la hebra de atrás. Así que es muy simple, yo me quedo tejiendo estas 4 hileritas. Voy por la segunda. Tejo 2 más y luego cambio de color para que se note mucho más este trenzado. Pero obviamente ustedes pueden elegir seguir con el mismo color, que mayormente las vemos con un solo color. Pero bueno, para hacer esta muestra me pareció súper divertido hacerlo con los 2 colores. Me encantó y queda mucho mejor a la vista cuando lo vamos mostrando. ¿Ven? Voy por mi segunda hilera, llego al extremo, lo giro, vuelvo a tejer una y una vez más. Tienen que ser 4 para hacer esta pequeña muestra. Me quedo tejiendo. Muy bien, así de fácil es esta pieza en principio. Tenemos 4 hileras acá de borde, que ya saben, pueden elegir. 4 hileras que va a ser uno de los trenzados. Y ahora tenemos que tejer otras 4 hileras con, yo elegí este color, ustedes eligen algún color distinto para ver cómo viene la mano de la trenza y después si se animan o si se animan con el mismo color. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, parece un saquito, así, con estos 2 ojales. Esta pieza ya saben, ustedes lo hacen más largo y acá van a tener 10 puntos, el ojal, 10 puntos, el ojal, hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a hacer en principio? Yo terminé aquí con el nudito que me quedó súper cortito, entonces voy a girar mi pieza, porque tengo que seguir tejiendo a cómo venía la trama. ¿Qué vamos a hacer en principio? Vamos a separar estos 10 puntitos que nos quedan en el centro con 2 marcadores. Entonces, voy a contar. Acá van 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo que contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este número 10 voy a poner un marcador. Ahí. Y a partir de aquí, de este, empiezo a contar otra vez 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son los 10 puntos centrales. Esto lo voy a marcar porque una vez que empiece con el otro color, yo tengo que ir para allá, volver para acá, ir para allá, volver para acá. Entonces yo ya tengo marcado dónde tengo que tejer, porque si no, yo empiezo a tejer, vengo hasta aquí, tejo, me cruzo para el otro lado y tengo que andar contando y con el tejido. Entonces ya directamente los marcamos. Si tienen una franja más larga, los van marcando así, esta parte del tejido. Vamos a arrancar. Tengo aquí mi color nuevo. Vamos a tejer estos 5 puntitos. Acá me quedó una media mochita, me quedó este borde. Ahí. Y comenzamos con una cadena y la media vareta, que es lo que veníamos tejiendo. Acá voy a contar los 5. Este me está molestando, pero bueno. Ahí. 5 puntos. 4 y 5. Vamos a mantener la hebra floja y bastante larga porque ahora va a empezar a cruzarse. De acá arriba me voy a ir hasta aquí abajo. Miren, voy a hacer este movimiento y comienzo a tejer estos 10 puntos que tengo aquí abajo. Ahí está el primero. Ahí ven que se me enganchó mal. Ahí está. Y contamos. Tienen que ser 10, que son los que habíamos separado. 9 y 10.
estiro la hebra y les voy a mostrar. Miren el movimiento que hicimos. Estábamos aquí arriba, tejimos 5, bajamos. Ahora, este tejido tiene que cruzar por debajo. ¿Y qué es lo que van a tener en cuenta? Vamos a cruzar la hebra con esta hebra de tejido. Esta se va a empezar a enredar ida y vuelta y haciendo como una S todo el largo que nosotros tengamos nuestra trenza. Pero miren, primero lo vamos a pasar hacia atrás. Estamos del lado de atrás. Esta hebra, que es la que vamos a usar para tejer, la vamos a dejar siempre de este lado y por detrás del rulito del punto. Esto es para evitar que si a mí me queda por acá y yo quiero seguir tejiendo, va a quedar trabada, va a quedar enredada. Entonces, siempre, primero pasamos el tejido hacia atrás, mandamos esta hebrita hacia este costado y la hebra por detrás para continuar tejiendo. Porque ahora empieza la torzada. En realidad ya empezó aquí, pero estos eran poquitos puntos. Ahora tenemos que volver. ¿Dónde vamos a volver? A este sector. Hasta acá yo había contado 10 puntos, entonces tengo que tejer estos otros 10 que me quedaron aquí. Por eso dejé el marcador. En el punto número 11, después de estos 10, por ejemplo, ahí es donde comienzo a contar los 10 que corresponden. Ahí. ¿Ven por qué les decía? Lo pueden hacer sin los marcadores, pero hay que estar contando continuamente. Entonces con los marcadores es mucho más fácil. Acá tengo 9. A este lo habíamos colocado en el número 10. Entonces verifico para estar bien segura. Tengo 2, 4, 6, 8, 9 y donde tengo el marcador es el número 10. Bien. Ahora tejimos esta parte de arriba, que es la continuación de estos primeros 5 puntos. ¿Ven cómo se va formando la torzada? Nos hemos cruzado. Ahora tenemos que volver a bajar. El ganchito no lo voy a retirar. Ahora de aquí tengo que saltar nuevamente a estos 10 puntos de aquí abajo. Entonces, doblo un poco el tejido, tomo una lazada y comienzo a tejer las medias varetas. ¿Qué va a suceder con esta hebra? Tenemos que tironear un poquito porque se va a ir enredando a medida que vamos tejiendo, pero luego cuando regresamos con la hilera próxima, se acomoda sola, va y se coloca en su lugar. Entonces, tejo estos 10 puntos que corresponden aquí. Ahí, me quedan estos 2. El número 10, estiro la lazada y miren, la hebrita la voy a seguir tironeando ahí que me quede floja. Otra vez tengo que hacer que pase mi tejido y también la hebra que venimos trayendo para tejer. Acá está mi rulito, estiro un poco la hebra, la paso por detrás del rulito y hacia este costado, ¿ven? Ahí. ¿Ven lo que va a pasar? Es como que se va enroscando con la misma hilera que vamos tejiendo. Ahí está la hebra, pero no pasa nada, no se asusten que así es esta técnica. Ahora, de aquí abajo tengo que volver a los 5 de orillo. Si este tejido era más largo, yo tengo que volver a los 10 como hicimos acá. Y luego pasar por debajo y así. Se va a ir repitiendo. Entonces, de aquí me voy a venir. Acá también, si ustedes quieren, le pueden marcar estos 5 que tienen de orillo, pero yo los voy a contar porque son poquitos. Entonces, tengo el escondido que siempre está ahí metido. 1, 2, 3, 4, 5. En este punto es donde yo tengo que volver con mi hebra, con mi punto, con la lazadita. Y aquí comenzaban, ¿ven? Estos son los 5. Si ustedes lo desean, también ponen un marcador. Pero bueno, como son poquitos, los podemos contar rápido. Tengo 2, 3, 4 y el escondido 5.
cadenita al aire, estiro y nos tiene que quedar algo así. ¿Ven? Que está como todo chuequito, pero así es. Acá viene la hebrita, que es la que estamos tejiendo. Ahora vamos a girar el trabajo. Y tenemos que regresar todo el caminito que hicimos recién. Viene de arriba, baja, vamos por detrás, viene por arriba, baja y vamos por detrás. Esto ya va a resultar un poquito más fácil. Miren, la hebra, ustedes vayan manejándola, la pueden estirar un poquito más para tejer cómodos, pero ahora tengo que tejer todos estos puntos, los 5 y los 10. Hice mi cadenita para girar, entonces simplemente comienzo a tejer mi camino de regreso. 4, esta hebrita si queda corta, ustedes tironeen porque luego la vamos a devolver a su lugar. Entonces voy por la segunda hilera. Son solo 4 en esta ocasión. Ven, ahí me va quedando cortita la hebra, ustedes estírenla porque después se recoge, no hay problema. El tema es que tejan cómodos. Aquí. Acá podemos tejer los 10 o podemos llegar a tejer un par menos y cruzamos el tejido para el otro lado. Porque nos vamos a encontrar con esta situación que queda bien cortito. Ahí, pero no pasa nada. Ustedes se van a ir acomodando a medida que lo tejen. Ven, me faltarían 2 puntos. Me falta uno. Me faltaba uno. Y ahora estiro la hebra y lo cruzo. ¿Ven por qué no me hacía problema si me faltaba 1 o 2? Porque ahora igual yo tengo que seguir tejiendo. Lo cruzo. Cuando lo cruzo, la hebra también cruza para el otro lado, entonces solita se va acomodando. Y continúo tejiendo punto por punto. Es ir de regreso por ese caminito que trazamos en la hilera anterior. Por eso les mencionaba. Salvo que tenemos que cruzar el tejido para el otro lado, después no tiene otra, porque es seguir punto por punto, no tiene ninguna complicación. ¿Ven? Vamos siguiendo este tramo. Está un poco desacomodado, así como retorcido, pero bueno, es una trenza. Es así el tejido. No es nada complicado. Si ustedes lo practican, por ahí lo están viendo, si son principiantes van a decir, no, eso a mí no me sale. Es cuestión de poner actitud en principio. y yo estoy segura que, como siempre, en todos los trabajos, cuando menciono que son principiantes, lo pueden lograr. Con paciencia, observando, lo pueden hacer y es una trenza preciosa. Ahí voy llegando. Esto les mencionaba, ven acá me faltan 2 puntos. Yo ya puedo cruzar para el otro lado y después sigo tejiendo. Si acá me resulta que están como muy al borde, entonces yo puedo parar acá, estiro la hebrita y me cruzo, porque de todas maneras yo tengo que llegar al final del trabajo. Entonces, cuando me cruzo la hebra, ven que se va acomodando en su lugar. La traemos de vuelta y se acomoda solita. Y yo sigo tejiendo. ¿Ven? Continúo tejiendo los puntos que me faltan. Ahí. Ya estamos llegando al final de la segunda hilera. Piensen que tenemos que hacer 2 hileras más. Acá está el escondido. 2 hileras más porque eran 4. Entonces, cadenita, estiro y lo voy a colocar sobre la mesa para que vayan viendo cómo solito se va entrelazando. ¿Ven? Miren qué belleza. Ahora lo tenemos que girar. ¿Ven? Es ir y volver. Ir y volver. Así son las 4 hileras. Hicimos las primeras 4 con un color. Ahora estamos completando el segundo color.
Entonces, como este trabajito ustedes ya lo vieron, yo me voy a quedar tejiendo porque tampoco los quiero aburrir. Ahí, simplemente es tejer. Voy a hacer solo hasta el primer cruce. El segundo ya lo van a poder hacer tranquilamente. Continuamos tejiendo estos puntos hasta que llegue el momento de cruzar este tejido hasta el otro lado. Pero solito la trama, este tejido se los va pidiendo, solito. Hasta acá llego, me faltan algunos puntos, pero yo ahí me detengo, miren. Sí, tengan en cuenta de tener floja la hebrita esta, en la que tenemos que tejer. Ahí estoy, ¿ven? Hice un tramo, lo paso hacia el otro lado, paso la hebra, me tiene que quedar de este costado y por detrás de este rulito del punto. Y continúo tejiendo. Miren, nada complicado. Ahora los marcadores, si ustedes quieren, ya los pueden sacar, no pasa nada. Por ahora. Los sacan, después les voy a mostrar porque después para unir estas dos trencitas o estas dos tirillas que vienen ya media entrelazadas, también vamos a necesitar los marcadores. Pero bueno, están ahí, a mí no me molestan, yo los dejo. Si no, después hay que volver a contar y ponerlos otra vez. ¿Ven? Simplemente es seguir este trayecto hasta el momento de cruzar hacia el otro lado. Ya estoy, yo les dije que iba a hacer un cruce solo, pero bueno, estoy llegando al segundo cruce y la última hilera sí me quedo tejiendo para que... ahí está. Estiro, miren, como yo ya siento que estoy llegando aquí al final del cruce, paso de nuevo. Paso y traigo mi hebra, que viene por acá, ¿ven? Que viene enredadita ahí. Bueno, yo la traigo, a mí no me molesta, tiene que venir conmigo, ahí, aflojo un poco porque después tiene que volver. Y así simplemente termino esta tercera hilera, solo me quedaría una hilera más con esta trencita. Ahí. Estoy llegando al final, lo voy a poner sobre la mesa y les muestro, pero ya van a ver cómo se nota muy bien ahora el trenzado. Cadenita, estiro y les muestro. Ven que les tira un poquito más la hebra esta. Así queda flojito el tejido. ¿Ven? Miren cómo solito, acá tengo mis marcadores, solita se va haciendo la torzada. Todavía se nota que le falta una hilera más. Pero miren qué belleza, como ya tiene buena pinta. Me quedo tejiendo la última, que lo han visto, y ya les muestro cómo hacemos la otra parte que continúa para unir este trenzado. Bien, esto ya lo vieron, así que me quedo tejiendo. Muy bien, miren acá puse los ganchitos para adelantar, pero ya se los voy a contar. Acá yo tengo que elegir si quiero hacer este lateral para cerrar la trenza con el color de fondo o puedo continuar como hice con este mitad y mitad. ¿Ven? En este hice de los dos lados con el color de fondo y me quedó solo una tira con otro color. Y acá hice mitad y mitad. Ustedes eligen. Entonces yo voy a continuar con este color así, un rosa obispo. Bueno, estoy acá, no corté la hebra. Giro. ¿Dónde tienen que marcar? Acá ya teníamos este ganchito que está acá, eran los que estaban antes, que habíamos marcado. Y acá está el otro, en el lado blanco, digamos. Yo le agregué estos y ahí les explico. Hasta acá tengo que tejer 5 puntos. Y lo marqué. ¿Pero por qué lo marqué? Porque de aquí vengo todo por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo. Hasta acá tengo que contar estos 10. Entonces ya le dejé una marca. Estos ya estaban, ahí no me molesta.
tengo que tejer estos 10 y acá coloqué otra marca, ¿ven? Y acá, esta es la marca que estaba anteriormente y como yo tengo que tejer aquí también, entonces ya lo dejé. Y luego aquí tengo que saltar estos 10 de aquí y solamente tejer los 5, que yo no lo marqué porque acá sé que tengo que tejer 5 porque es mi orillo. Bueno, acá estos ganchitos ustedes tienen que tener en cuenta de poner el primero que me va a indicar 10 puntos para después no tener que andar contando, porque si no, lo podemos hacer sin ganchitos, pero tenemos que estar contando. Entonces, dejo este para saber que de aquí a aquí hay 10 puntitos en esta distancia, porque yo que tengo que tejer estos 5, tengo que tejer estos 10, que acá me va a indicar que hasta aquí llegué al 10, tengo que tejer estos 10, tengo que saltar estos, ¿por qué? Porque yo tengo que tejer estos 10 y luego los últimos 5. Y ahí vamos. Yo explico, pero ahí vamos con el paso a paso. Entonces, ustedes van a elegir si quieren continuar con el mismo color, hacer mitad y mitad, y si no, lo pueden hacer con el primer color que hemos elegido. Yo ya hice mi cadenita y acá empiezo a contar. Estos 5 puntitos, que son los de uno de los bordes, tengo 3, 4 y dejé mi marcador ahí para saber que este es el número 5. El marcador lo puedo sacar porque ya después no lo voy a usar. Ahora tengo que tejer estos 10 que están aquí atrás, desde que inicia hasta donde estaba el marcador. Vamos a verificar 2, 4, 6, 8 y 10 hasta donde me dice, me indica ahí el marcador. Entonces voy a torcer un poquito ahí para acomodar el tejido. Este está tejido, así que vengo por aquí. Estamos unificando la trenza con esta hilera. Entonces acá, recuerden, primero voy a soltar un poco mi hebra. Tengo que contar 10. Tengo ahí 3, 4, 5, 8, 9 y tengo la número 10. Bien. ¿Ven? Acá unifiqué esta trenza que viene por aquí y esta otra. Con esta hilera vamos a unificar las dos y las vamos a ir uniendo. Si lo desean, también lo pueden sacar. Ahora, yo ya conté estos 10, entonces sé que tengo que empezar donde está mi marcador. No tiene un marcador, una hebrita de otro color, algo que se pueda distinguir. Y acá comienzo a contar estos 10. 1, 2, siempre tomando la hebra de atrás, 3, 5, 6, 7. Estiro mi hebrita que me quede floja. 8, 9 y 10. Conté bien, había puesto mal el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este estaba un puntito más hacia adelante, lo voy a sacar. Y ahora cuento los 10 del lado que sería el otro color. Y hay que verificar, vieron que yo ahí me había puesto el ganchito un puntito más. Pero como los otros están bien, no me preocupo, cuento. Tiene que haber 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá les dije que no puse marcador porque los de orillo son 5 y ya sé que tienen que estar esos 5. Y 10. O sea, me faltan los 5 todavía. Vamos a ir uniendo con este color, pero vamos uniendo una de este color, una del primer color,
una del segundo color, una del primer color, una del segundo color, una del primer color. Así todo el tiempo. Y por eso habíamos puesto los ganchitos. Este ya está, así que también lo voy a sacar. Y va unificando. Después es mucho más fácil, pero bueno, por ahora. Y acá, como les mencionaba, por acá abajo me queda otro ganchito, lo voy a sacar. Acá me quedaban los 5, por eso no puse el marcador, porque es más fácil. Yo cuento de aquí, del escondido hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el puntito que tengo que agarrar. A ver si puedo. Si puedo, le hago una toma. Ahí. Lo tengo marcado con el dedo. Y termino de cerrar esta hilera que unifica las dos tirillas que hemos tejido. En cierta forma tirilla, porque es todo el mismo tejido que se va entrelazando. Miren, miren así ya con esta hilera sola, qué bonita que queda, por favor. Miren, miren este detalle. Si ustedes quisieran hacerse, por ejemplo, una manga con este sentido del tejido y lo quieren hacer así como forma de puño, el borde de un gorro, una bufanda pero solo con la trenza de un lado y del otro lado más ancho. ¿Cuántas posibilidades tenemos? ¡Qué belleza! ¿Qué nos queda por hacer? Esta es la primera hilera. Tengo que tejer 3 más. Entonces, esto es simplemente ir y volver. Hice mi cadenita y ahora, ya sin ningún punto que contar ni nada, porque ya trazamos eso de contar con los marcadores, con ganchito, con el alfiler, con lo que tengan. Ahora es simplemente tejer ida y vuelta. Si quieren hacer una segunda trenza, pueden hacer ida y vuelta y comenzar nuevamente la trenza. Entonces, entre una y otra les queda esta corta distancia de 2 hileras. Si quieren repetir todo el proceso siempre con 4 hileras de separación, pueden volver a tejer una trenza desde el inicio al lado con 4 hileras de separación y les va a quedar un trabajo precioso. ¿Ven lo que hago? Simplemente regreso, siempre tomando la hebra de atrás, las veces que uno quiera. Belleza, belleza. Fácil. Ahora venimos más rápido porque ya está, ya el trabajo que había que contar lo hicimos. Ay, se me está enredando con otra lana, pero no importa porque quiero llegar a este bordecito y mostrarles. Es que tengo mucho hilo, mucha cosa acá arriba de la mesa. Y tengo un cashmere de verano ahí que se me está enredando con mi madeja. Pero miren qué fácil. Ahora cuando vean la distancia de 2 hileras se nota mucho más la trenza y van a ver qué bonita. Es un trabajo para prestar atención. Pero que lo pueden lograr todos, lo pueden lograr todos. Es solo prestar atención y bueno, ayudarnos con algún marcador. Después contar, obviamente que el crochet es contar. Siempre. Bien, este es de un lado, miren qué bonita, y este es del otro lado que ahora lo tengo que girar para volver a tejer. Miren, miren por favor. Me voy a quedar tejiendo 1 y 2 y ya termino con esta pequeña muestra. Bueno amigos, miren qué bonito, qué experiencia. Hacer una trenza, la verdad que es divino. No se van a arrepentir, lo van a poder utilizar en infinidad de trabajos. Miren que les quiero mostrar algo. Si yo hago así, las 4 hileras, ¿ven? Ahí. Esto es lo que va a quedar de separación entre una trenza y otra. Ustedes lo pueden hacer más, lo pueden hacer menos, pero acá quedó de los dos lados se ve igual. Miren qué bonita. Este con el fucsia, este con el verde, y recuerden, esta tiene más hileras, tiene 6 hileras, y solamente 3 de borde. Miren que queda una trenza más gordita que linda también. Bueno, de cualquier manera, anímense a hacer esta belleza de trama, esta belleza de tejido. Y ya saben, hay muchísimas maneras, muchas maneras de hacer trenzas que de a poquito vamos a ir incorporando en nuestro canal para compartir con ustedes. Que lo disfruten. Muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial. Chao.